realmente interesante y refrescante esta mirada no jurídica al tema de la discriminación, que creo que siempre nos ayuda muchísimo y aporta mucho al debate. Y sobre todo en este tema que es tan complejo, tan sensible y tan complicado de hacer visible en la sociedad, porque lo tenemos muy asimilada la discriminación. Y tal como comentaba la doctora Margarita Velázquez, este es un tema, es una dimensión transversal de la discriminación, que debe siempre estar presente cuando nosotros hacemos el análisis sobre cualquier tipo de discriminación, porque precisamente aquí también se da un cruce entre los distintos tipos de discriminación, ha aumentado a la discriminación por cuestiones de género. De tal manera que, bueno, pues muchas gracias por esta brillante exposición, y si a ustedes les parece bien, damos espacio para que los ponentes den respuesta a sus preguntas. En primer lugar, bueno, vamos a seguir el mismo orden de exposición, de tal manera que cedo la palabra al doctor Carlos de la Torre. Gracias, Mónica. Bueno, muy breve, un poco para dar tiempo a los otros participantes de la mesa a responder las preguntas. Bueno, en relación con los comentarios de Miguel Carmona, estoy de acuerdo. La Corte apenas empieza a dar unos pasos, pero queda un gran camino. Muestra ellos que a pesar de que están estas tesis del escrutinio estricto y de los criterios y principios para determinar con una distinción de discriminación o no, son tesis que no se han utilizado en otros casos. Es decir, las tesis han venido otros casos sobre discriminación, y los ministros no han acudido a estas tesis para volver a incorporarlas en el debate y en la discusión. Es decir, de alguna forma, incorporación de un solo ministro, más de avanzada, pero no ha habido, digamos, una socialización realmente y una adopción de esta cláusula de parte de los ministros. Y después también un poco de lo que mencionaba Miguel y esta invitación que hacía, quisiera comentarles que hay ya un proceso de reforma constitucional en materia de derechos humanos avanzado. Hay varias propuestas de los partidos políticos. Actualmente está una mesa de garantías sociales en la CENCA, discutiendo el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y hay una propuesta de la sociedad civil y de académicos de este instituto y de otras universidades que la oficina del alto comisionado ha acompañado, que los dos investigadores que están aquí han suscrito, y proponen una modificación específica a la fracción tercera del artículo primero, proponen también una modificación específica al artículo 33 para eliminar esta situación, y también incorporan el principio de no discriminación para los derechos de los niños, y un conjunto de principios y de derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? También un tema sobre todo de migrantes. Entonces, hay propuestas que tratan ya de incorporar muy claras, redactadas, definidas, pero no hemos podido, o no se ha podido que este problema se levante realmente en la opinión pública. Es decir, es un tema que no ha logrado prender en la opinión pública, y por lo tanto tampoco se ha podido ejercer presión política entre los partidos políticos para que vean que hay una necesidad, es decir, que hay una cuestión imperante en la sociedad mexicana donde exige este replanteamiento de las relaciones entre el Estado y los individuos a partir de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitaría también a tener conocimiento de esta propuesta y de integrarse de alguna manera en el debate específico. Y después hay una pregunta que tiene que ver con la discriminación a los pueblos indígenas. Me parece decir que, pues, de usted sí, aquí es un tema, bueno, que en la mesa, pues es una mesa redonda pequeña, nos agotó, pero es un tema que tiene que estar presente máximo, que en México, digamos, es uno de los países, pues ya el relator de las Naciones Unidas en su visita al 2003 pues ha confirmado la discriminación que se vive entre los pueblos indígenas. Si uno analiza cualquier estadística de desarrollo humano, desarrollo social,
pues las brechas en el acceso a derechos como educación, como salud, como trabajo, ingresos, vivienda, pues se disparan en el caso de las poblaciones indígenas, por ejemplo, en el tema de analfabetismo. Es una cuestión básica para ejercer los derechos, es impresionante. Si la población mexicana, el 8.5% es analfabeto, entre la población indígena se llega a disparar hasta un 36%, y después toda la discriminación que sufren las mujeres indígenas, es uno de los grandes temas, ¿no?, donde se manifiesta de manera muy clara esta discriminación estructural. Y otra pregunta es en cuestión de los estereotipos que se siguen repitiendo una y otra vez en los medios de comunicación en México, sobre todo en estas cuestiones, pues los programas cómicos, ¿no?, la barra cómica de la televisión, donde pues constantemente se hace mofa, se burla, se van solidificando estos estereotipos en contra de las personas discapacitadas, de las personas con orientación sexual distinta, de los extranjeros, de las mujeres. Bueno, esto parecería que es algo de broma, ¿no? Pero esto, es decir, aquí lo plantean y lo plantean bien. Parecería que hay una colisión entre el derecho a no ser discriminado y la libertad de expresión, que pues es otro valor y otro principio fundamental que en un Estado democrático se debe respetar y valorar. Es decir, no parece ser una cuestión tan sencilla en principio, pero por otra parte pues vemos que estos programas, si son cómicos, uno tiene que también tomarlo con cierta comicidad, pero van generando estereotipos una y otra vez, repiten, y esto tiene realmente pues un efecto muy nocivo en la sociedad, máxime en las fuentes de educación e información que la sociedad de México tiene. Y entonces me parecería a mí, incluso creo que en la Ley Federal por eliminar la discriminación hay una disposición expresa. Son cuestiones pues que la gente que se ve agraviado, los que nos vemos agraviados, pero que nos interesa esta cuestión, pues deberíamos de utilizar los mecanismos jurídicos como el CONAPRED para ello. Es decir, entendiendo que además la Ley Federal, una de las grandes incorporaciones que hace es la posibilidad de presentar quejas contra los particulares, ¿no? Me parece una cuestión que no podemos tolerar en México si realmente queremos cambiar una cultura llena de estereotipos y prejuicios contra ciertas personas. Muchas gracias. Miguel Carbonell, por favor. Rápidamente. Amalia Cambio me pregunta que qué artículos de la Constitución se violan cuando no se permite el traslado por el territorio nacional de personas con discapacidad, ya que no hay transportes accesibles para ellos. Bueno, son dos. El artículo primero, párrafo tercero, por cuanto dice que no se discriminará por razón de discapacidad, y el artículo 11 que prevé la libertad de tránsito. Y mi lectura es que ambos artículos tienen que tener efectos prácticos. Es decir, que no pueden ser interpretadas, como decía Isaiah Berlin, como libertades negativas, sino como libertades positivas, como libertades que le dan poder a las personas para hacer cosas. Esto no ha sido comprendido por la jurisprudencia mexicana. Algunos de quienes están aquí que fueron mis alumnos recuerdan el ejemplo que siempre cito del hoy no circula. Cuando el hoy no circula es confrontado constitucionalmente ante la Suprema Corte, la Corte dice que el derecho a la libertad de tránsito no supone la utilización de ningún medio mecánico, por lo cual acá diciendo que el derecho a la libertad de tránsito es el derecho a caminar. Entonces se convierte en un derecho bastante limitado, porque pues uno puede caminar cuando mucho, no sé, unos 15 kilómetros al día, etcétera, ¿no? Si uno quiere ir a Acapulco, por ejemplo, el fin de semana, pues tiene que salir como el lunes para poder llegar el sábado en la noche. Entonces, yo creo que en una interpretación sustantiva, en una interpretación fuerte de los derechos, tenemos que entender que los derechos están ahí para servir de algo, no están ahí para decorar nada más. Entonces yo vería vulnerado esto, por un lado. Por otro lado, aquí sí difiero, creo que de Carlos, yo sí veo en la Constitución hoy una cláusula de igualdad sustancial. Me gustaría, y yo de hecho lo he propuesto, me gustaría que fuera explícita, sí, pero ya existe, porque cuando dice la Constitución que no se podrá discriminar, quiere decir que no se podrá discriminar de jure y no se podrá discriminar de facto, y la no discriminación de facto involucra la cláusula sustantiva para que el Estado haga cosas. El Estado no puede decir, bueno, pues que las personas con discapacidad motriz, pues que se compren una silla de ruedas con un buen motor y que salen para Acapulco, ¿eh? No, el Estado tiene que poner transporte, el Estado tiene que poner los medios suficientes para que esto sea realidad. Y esto ya está ordenado, es una lectura constitucionalmente comprometida del artículo primero. Eric Matamoros, ¿cuál es su opinión acerca de las acciones afirmativas que pueden constituir un acto de discriminación? Yo creo que aquí,
ojo con esto, porque si es acción afirmativa no puede ser discriminatoria. Si la acción afirmativa está comprometida con el valor de la igualdad, con la remoción de desigualdades históricamente existentes, con lo cual esta idea de que puede haber acciones afirmativas que en realidad discriminen es una idea tramposa. Es como cuando se dice que puede haber libertad de expresión que viole otros derechos. No, mire, si la libertad de expresión viola otros derechos no es libertad de nada, porque los derechos tienen un perímetro perfectamente delineado, el cual se tienen que ir acomodando unos con otros. Entonces, yo no creo que las acciones afirmativas puedan suponer discriminaciones. ¿Que generan tensión en la igualdad? Sí, generan una tensión, por supuesto. Pero lo que intentan remontar son precisamente discriminaciones históricamente existentes. David Alanís, ¿cómo relaciona el concepto de discriminación del artículo 27 en contra de los extranjeros con el contexto histórico del mismo artículo? No, en efecto. Sí, yo creo que quienes escribieron nuestra Constitución estaban inmersos en una circunstancia nacional e internacional muy complicada. Creo que quienes hicieron nuestra Constitución tenían un profundo amor a este país. Creo que tenían un fuerte sentido del patriotismo y de la defensa del territorio nacional, y creo que esa defensa del patriotismo y esa defensa del territorio están muy bien para 1917. No creo que estén bien para 2007, porque nadie puede pensar que los extranjeros que tengan propiedades en las costas van a ayudar a una invasión, porque la invasión no empezará por ninguna costa. Van a mandar un misil desde Washington a Los Pinos y ¡pum! Se acabó, con una cabeza atómica. Entonces, la justificación histórica pudo ser válida para cuando fue creada la Constitución. Creemos que llevamos ya más de 90 años de Constitución y tenemos que preguntarnos si esto sigue siendo así. Yo creo que no, aunque entiendo que en su momento lo fue. Alejandra Saavedra pregunta si removemos esta discriminación del 27, si se podría dar un abuso de poder a causa de la venta del territorio mexicano a extranjeros, y que entonces no se permitiera, al ser dueños los extranjeros de la tierra, el paso libre. A ver, aquí hay dos cuestiones, hay que entendernos. Cuando hay propiedad privada no hay paso libre, sea de mexicanos o sea de extranjeros. Vaya, si ustedes son dueños de un departamento, pues no van a permitir el paso libre por su departamento, ¿verdad? Y eso es la propiedad privada. La propiedad privada significa eso. Entonces, eso aplica para todos, y ahí no puedes decir que haya paso libre para la propiedad privada de los extranjeros, pero no de los nacionales. Ahora, si la duda es respecto, no lo dice la pregunta, pero yo la interpreto, si la duda es respecto de las playas, es la misma respuesta. Las playas, para empezar, las playas no se pueden vender. Lo que se puede vender es la franja, se podría llegar a vender y se vende a nacionales, es la franja costera, no la playa en sí, sino lo que está junto a la playa, que eso es lo que está prohibido, 50 kilómetros para extranjeros. Y respecto a la playa es lo mismo. Quien tiene una propiedad adyacente a la playa, no sobre la playa teóricamente no se puede vender a nadie, ni a mexicanos ni a extranjeros, pero quien tiene una propiedad adyacente a la playa tiene que dar paso libre, sea mexicano o extranjero. Por tanto, a los extranjeros hay que aplicarle las mismas normas que se aplican a los mexicanos. Alguien puede decir, oye, pero esto no se aplica porque resulta, bueno, pero miren, veamos cómo funciona la práctica, porque miren, ahora que estuve hace poco en Acapulco la semana pasada de trabajo, pero pasé otra vez por Puerto Marqués, y en Puerto Marqués hay una playa preciosa, es una bahía muy bonita, en donde hay una enorme propiedad, ahí sí en la playa, de la familia Alemán, ¿no? Los señores que tuvieron un pariente presidente. Y ahí tienen una enorme, y ustedes, si se quieren bajar a tomar el sol enfrente de la casa de los alemanes, no van a poder. No van a poder. Y eso es propiedad del Estado mexicano y de la nación. Bueno, intenten bajarse en esa playa, a ver cómo les va. Entonces, sí, ya hay fenómenos que son fenómenos violatorios de la ley y que no dependen de la nacionalidad. Ese es el punto. ¿Los mexicanos pueden violar la ley? Sí. ¿Los extranjeros? Sí. Pero no hay que dar trato diferenciado. Hay que aplicar la ley para todos. Pareja. Ese es mi argumento. Jorge Ordóñez, que ya se fue por cierto, pregunta, dice, un saludo y un reclamo. El cambio jurisprudencial no viene solo, hay que plantear asuntos. Este es un argumento que sale cada vez que criticamos a la Suprema Corte porque no hace su tarea. Dice, no, los de la Corte contestan. No, es que los abogados no plantean los casos. Y yo aquí sí quiero decir públicamente, para que alguien vaya y se lo cuente a Jorge Ordóñez, que han tenido magníficas oportunidades en la Corte
y las han desperdiciado. Y les pongo 2 casos de muchos que podría citar. La ley del notariado de Jalisco, una ley del orden común de los estados, dice que no pueden ser notarios en Jalisco aquellas personas mexicanas por nacimiento que tengan doble nacionalidad. Jalisco, como saben, es uno de los estados que mayor número de migrantes tiene. Esto fue controvertido por medio de una acción de inconstitucionalidad en el año 2001 y la Corte dijo que estaba bien. Y se inventó un rollo como que el notariado es de orden público, es de interés social. Y dice, oiga, pero ¿y qué viola que tengan doble nacionalidad? Son mexicanos por nacimiento. Resulta que si se sacan un pasaporte por la razón que sea de Guatemala o de Estados Unidos, etcétera, no pueden ser notarios. Bueno, la Corte perdió esto por ahí. Segundo, la Ley General de Población establece que, la Constitución dice que si un extranjero se casa con mexicano, obtiene la nacionalidad mexicana, punto, así dice. La Ley General de Población dice, sí, te tienes que casar, pero además tienes que residir 2 años en territorio nacional. Eso no lo dice la Constitución, lo dice la ley. Esto fue confrontado también ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte dijo, está bien, 2 años. Y entonces ya empieza la pendiente resbaladiza. ¿Y si el legislador hubiera dicho 5? Los ministros hubieran dicho que también está bien. ¿Y si hubieran dicho 10? O sea, le dieron manga ancha a un requisito que no está en la Constitución. Segunda oportunidad perdida de las muchas que podríamos citar. Y por último, nada más rápido porque de pronto surgen estas dudas. ¿Por qué no pusimos discriminación contra indígenas? Porque aquí sí no me voy a andar con ambajes. Se los digo literal, pero rápidamente. En la mesa es sobre el principio constitucional de no discriminación. Y a mí me parece que a nivel constitucional el tema indígena está resuelto. A nivel constitucional. No en la práctica, por supuesto, ni a nivel legislativo. Pero a nivel constitucional sí. Entonces me pareció más urgente plantear migrantes, plantear cuestiones de género, etcétera. Esa es la razón. Carlos dice que hay una iniciativa de la sociedad civil. Sí, pero yo quiero que la CNDH se pronuncie. Yo quiero que la CNDH tome partido. Yo quiero que el CONAPRED tome partido, porque si no, de nuevo estamos cargando todo el peso en la sociedad civil. Si hay libros sobre esto. Hay libros enteros proponiendo reformas constitucionales en materia de derechos humanos y todo, pero ¿dónde está la responsabilidad política? Es un mandato que está en la ley. En la ley contra la discriminación, en la ley de la CNDH, hay esta facultad para intervenir en la creación normativa, y esto sería interesante. Y por último, este asunto de los medios de comunicación, que fue una lucha, y aquí José López Villegas es testigo, que a mí me tocó dar desde la Comisión Ciudadana contra la Discriminación, porque yo defendí que se incorporara la fracción 29, si mal no recuerdo, del artículo séptimo, del artículo 9, perdón, de la ley, en donde dice que no se podrá ofender, ridiculizar, etcétera, etcétera, y cuando al día siguiente se publica la ley, sale un artículo en un periódico diciendo que la ley es inconstitucional porque viola la libertad de expresión, en fin, y a mí me pone muy de malas eso, ¿no? Porque yo fui parte responsable de eso, y yo sí les quiero decir que la libertad de expresión no ampara en ningún país democrático del mundo. Es un derecho al insulto. Eso no lo ampara. Y no ampara el ejercicio de la libertad de expresión vulnerando el derecho a no ser discriminado. Cuando hay una discriminación histórica en contra de mujeres, en contra de personas con orientación sexual, digamos, homosexual, etcétera, eso no creo que no lo ampara la libertad de expresión. Y creo que sí es importante dar esa batalla y no tomarlo a la ligera o decir que es una cuestión de mofa o chistosa, o que, como muchas veces he escuchado, que forma parte del carácter de los mexicanos. Así es que los mexicanos somos así. Pues sí, nos reímos del cojito, y nos reímos del chuequito, y nos reímos del maricón, ¿no? Así, porque así somos los mexicanos. ¿Qué tiene? Pues no somos así. Y si hay una parte de la sociedad que es así, pues que vaya cambiando, porque eso es discriminatorio y tiene que evolucionar en ese sentido. Yo creo que no hay un derecho al insulto, y ni siquiera hay una colisión ahí de derechos. Y por último, ahora sí les prometo que termino. Decía Mauricio Fara, no lo hacía de mala fe, pero lo pongo para que reflexionemos todos. Repetía el término centroamericanos. Y yo me acuerdo cómo, aplicado en otro contexto, esto es muy peyorativo, porque ¿saben cómo les dicen a los extranjeros indocumentados en Europa? Extracomunitarios. Y es un calificativo. Tú eres extracomunitario. Quizá centroamericano así a secas también es un calificativo que habría que pensar. Son personas.
Nada más, son personas. Si tienen un papel de color verde, un papel de color azul que diga que son, eso sí, da igual. Son personas, vengan de donde vengan, hayan nacido en donde hayan nacido. Listo. Gracias. Gracias, Miguel Carbonell. Mauricio Fara. Gracias, Miguel, por el comentario, que bueno, no tenía otro fondo y otro objetivo que poder ubicar a quienes habían sido de alguna manera de la región de donde provenían estas personas. Pero bueno, en fin. Me hace una pregunta en relación al principio de no discriminación que ha sido ya interpretado en tribunales supranacionales, y que si esto es así, ¿por qué no se respeta en la región interamericana? Bueno, comentábamos a lo largo de la sesión del día de hoy que la discriminación conlleva odio, temor, descalificación, discriminación hacia otros para beneficio personal, y pues en muchas ocasiones no es más que, como en otros casos, letra la ley se convierte en letra muerta. México, si bien ha firmado tratados internacionales, no ha armonizado su legislación con los tratados internacionales. No bastaría nada más armonizar las leyes con los tratados internacionales, sino impulsar políticas públicas y, sobre todo, una cultura de respeto a los derechos humanos. Por lo que respecta a armonizar las leyes con los instrumentos internacionales, la Comisión sí ha le ha pedido a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, reformas a la Ley General de Población, reformas a la Ley Federal del Trabajo, para que se puedan garantizar los derechos laborales de los trabajadores no documentados en México, y para que también se lleve a cabo no nada más una reforma a la Ley General de Población, sino un instrumento normativo específico en materia migratoria. Hemos venido trabajando con algunos legisladores y algunos casos en particular han sido, de alguna manera se ha reiterado la urgente necesidad de que sea modificada la ley, como es el caso de la criminalización de los migrantes, que puede llevar hasta 2 años de prisión por internarse en territorio mexicano. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Margarita Velázquez, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, pues les agradecemos por su aguante, por su asistencia, y a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues los invito a colaborar, a venir a participar en futuras mesas. Muchas gracias, hasta luego.